Pasamos a Eulalia Pérez Sedeño, profesora de investigación en Ciencia, Tecnología y Género en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del CSIC y catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Ella ha sido también profesora en otras universidades como en Barcelona, la Complutense, en Cambridge, en Berkeley, y ha sido directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En la actualidad coordina la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género y tiene varias publicaciones que están muy vinculadas con estos temas que nos unen aquí, así que será un placer escuchar. A mí se me pidió que hablara de la filosofía de la ciencia y la tecnología desde la perspectiva de género, y eso pues se aborda desde lo que se llaman los estudios de ciencia, tecnología y género, o también las cuestiones de los estudios feministas de la ciencia, ¿no?, que surgen del encuentro del feminismo o de los feminismos con lo que se llaman también los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Desde esta perspectiva, la pregunta que nos hacemos es qué cambios ha producido en la comunidad científica la inclusión de esta perspectiva, y también epistémicamente si ha supuesto alguna transformación en los contenidos de las disciplinas, y también si eso ha repercutido en lo que desde la filosofía de la ciencia se llama la reflexión de segundo orden, o sea, preguntarnos acerca de qué es la ciencia, cómo se produce, etcétera, etcétera. Desde esta perspectiva, pues hay tres tipos de problemas: los pedagógicos, los socioinstitucionales y los epistemológicos, que pueden ser, como digo, particulares o generales. Y con respecto a las cuestiones pedagógicas, que voy a pasar muy por encima, pues se parte del análisis de la situación real en los años 60, donde se ve que hay menos chicas que chicos estudiando ciencias. Entonces se pasa a analizar los currículos, los libros de texto, las prácticas en las aulas, las actitudes del profesorado, etcétera, etcétera, y se empiezan a diseñar diversas estrategias para corregir esta situación. Bueno, esto pasa en los países anglosajones. En España, por ejemplo, pues empieza a suceder a principios de los 80, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se ve, al analizar todo esto, que existe lo que se llama el currículum oculto, que, bueno, me gusta citar la frase de Marina Subirats y Cristina Bruyet, que es el proceso de transmisión de normas implícitas, valores y creencias que subyacen en las formas culturales utilizadas por las escuelas, pero que se localizan especialmente en las relaciones sociales establecidas en los centros escolares y en las aulas. Bien. Inmediatamente, como digo, también están las cuestiones socioinstitucionales. Entonces, una de las cosas que se ve es que en las historias de la ciencia y de la tecnología pues no aparecen mujeres. La contestación que se solía dar es que no ha habido, porque el acceso es muy reciente. Hemos visto que, por ejemplo, en España se las admite ya libremente y definitivamente en 1910, aunque había habido un intento anterior en 1868. Y entonces empieza, ¿es verdad que no ha habido mujeres en la historia de la ciencia? Bueno, pues no es cierto, ha habido muchas más de las que nos pensamos. Y entonces, desde los estudios feministas de la ciencia se empiezan a recuperar fenómenos no estudiados, como por ejemplo ver que hay ya desde muy antiguo historias generales sobre las mujeres, que hay enciclopedias específicas, pues por ejemplo la astronomía de Dam me viene ahora a la cabeza, o que a lo largo de la Ilustración todo un fenómeno que es la literatura científica para damas, en la que se publican numerosos libros, revistas, etcétera. Como digo, hay recuperación de mujeres olvidadas y también de tradiciones olvidadas como la medicina, porque hubo médicas ya en la antigüedad griega. También recuperación de trabajos invisibles como la computación, en astronomía, etcétera, y en ingeniería, y también tecnologías del ámbito de lo privado y de lo público. En el aspecto epistemológico, acerca de los contenidos de la ciencia, pues los estudios feministas de la ciencia y la filosofía feminista de la ciencia se ha basado en lo que se llaman estudios de caso, que es lo que se hace en estos estudios de caso es hacer una crítica metodológica de una teoría, de una práctica o de un programa de investigación científico concreto. Entonces, a través de esta crítica se muestran cómo los sesgos de género hacen que no se interpreten bien los datos, hace también que haya saltos inferenciales, se aprecian sesgos lingüísticos y a veces estos sesgos y estas
pues impiden la consideración de hipótesis alternativas, como ha sucedido en muchas ocasiones. Y bueno, creo que Flora ha mostrado ejemplos bastante contundentes, así que no me voy a meter. Tenía un pequeño ejemplo de un estudio de casos, que es el de la sociobiología y la psicología evolucionista, que es el estudio sistemático de la base biológica de toda conducta humana, y lo que nos dicen es que hay rasgos universales que identifican a los humanos sin importar diferencias culturales o históricas. Entonces, pues hacen afirmaciones como esta de Wilson, de 1978, que decía: incluso con educación idéntica para hombres y mujeres e igual acceso a todas las profesiones, es probable que los hombres mantengan representación desproporcionada en la vida política, los negocios y la ciencia. Y esto debido precisamente a la naturaleza diferente de hombres y mujeres, supuestamente. O esta afirmación, que causó mucho revuelo, que se hizo hace bien poco, la idea de que la violación es una estrategia reproductiva evolutiva entre los machos humanos. No me voy a meter sobre esto porque daría para más de una hora, pero en fin, levantó mucho revuelo y es una hipótesis que ha sido muy contestada desde la propia biología, ¿no? Entre los rasgos universales que se mencionan por los sociobiólogos son la promiscuidad masculina y la fidelidad femenina y crianza de la prole. Bueno, he de decir que... no sé si lo tengo puesto aquí. Bueno, naturalmente esto ha sido muy contestado también, primero porque no es cierto que... Bueno, para estas cosas se basan en análisis en otras especies animales, entonces, bueno, no es cierto que todas las especies de primates los machos sean promiscuos y las hembras no lo sean, sino que sean fieles. No todo el mundo, en todas las especies hay las hembras invierten mucho tiempo en la crianza de la prole, sino que se reparte entre todo el grupo. En fin, hay mucha contestación desde la propia biología, pero simplemente quería comentar esto para que se viera un poco por dónde van los tiros y qué tipo de análisis crítico se hace desde los estudios feministas de la ciencia o los estudios de ciencia y género. Con respecto a las cuestiones ya de segundo orden sobre la ciencia en general, pues lo que se han hecho también desde estos estudios es análisis de conceptos filosóficos que son claves en la ciencia, como el de la supuesta neutralidad valorativa de la ciencia. Es decir, la idea de que los valores no estrictamente cognitivos no tienen nada que ver a la hora de validar una teoría o hipótesis científica, algo porque se supone que la ciencia es una actividad completamente ajena al contexto social y a histórica, algo que, bueno, hoy en día, y gracias a los estudios feministas, pues no se acepta ya en general. Y eso ha puesto en cuestión pues, algunos valores científicos tradicionales como la adecuación empírica, la realidad o la objetividad. Y se han propuesto conceptos nuevos desde estos estudios, como el de objetividad fuerte de Sandra Harding o los conocimientos situados de Haraway. La idea de Haraway, que mantiene lo que se llama la teoría del punto de vista, es que hay que dar cuenta de las condiciones materiales e históricas de las personas que hacen la ciencia, que producen conocimiento, y que las posición tradicionalmente subordinada de las mujeres ha hecho que se las mantenga al margen, pero las hace epistémicamente privilegiadas. El posmodernismo, mantenido por Donna Haraway, ahora volveré sobre las cuestiones de la objetividad fuerte y de los conocimientos situados, que es la postura que mantiene Donna Haraway, mantiene que la ciencia es una forma como otra cualquiera de contar una historia y que sus narraciones tienen igual validez que las de la literatura, la religión, etc. He de decir que yo no comulgo con esta postura, evidentemente, por lo que digo. Bueno, el conocimiento situado, que es el concepto que introduce Haraway y que hoy en día es aceptado no solo por los estudios feministas de la ciencia, sino por la filosofía de la ciencia en general, excepto de la más ortodoxa tradición positivista, pues lo que dice es que el conocimiento refleja las perspectivas particulares de las personas que elaboran o que construyen ese conocimiento. La actividad de conocer se lleva a cabo en un tiempo y en un lugar concretos, ¿no? Están situados en una cierta relación
con lo que se conoce y con otras personas que están haciendo esa ciencia o que están produciendo conocimiento, y que esas relaciones no son siempre las mismas, sino que cambian. Por tanto, podemos entender el mismo objeto de diferentes maneras según los momentos, los lugares, etc. Y que la localización social del científico o la científica acepta a qué se conoce y cómo se conoce. Naturalmente, qué se conoce y cómo se conoce nos lo tiene que decir la psicología cognitiva, la epistemología naturalizada y la filosofía de la ciencia. Y la última postura dentro de los estudios feministas de la ciencia, que también he de decir que es con la que yo más me identifico, es la del empirismo contextual, promovido por Helen Longino. Ya acabo. Los sesgos sexistas, mantiene Helen, que aparecen en algunas teorías y disciplinas, se deben a características propias de la ciencia en general, no precisamente a la teoría o la hipótesis concreta en la que estemos. Y como por ejemplo el hecho de la concepción de objetividad que manejamos. Y entonces, para entender y mejorar la ciencia, lo que tenemos que hacer es combinar los aspectos sociales de la ciencia con los cognitivos y con la evidencia empírica que tengamos, ¿no? En este sentido, la objetividad de la ciencia se entiende de la siguiente manera. Por un lado, el conocimiento es una práctica social, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que la investigación conlleva valores e ideología, los propios de las personas que producen este conocimiento, pero eso no significa que debamos tolerar de forma indiscriminada preferencias subjetivas individuales. O sea, no tenemos por qué, aunque dispongamos de nuestra ideología, etcétera, no tenemos por qué aferrarnos a las subjetividades de tal manera que demos el mismo valor a lo mío que a lo otro, a la ciencia que a la religión o a una pseudociencia, por poner un ejemplo más cercano. Y lo que confiere objetividad a los productos de la investigación científica es la crítica social, o sea, la crítica que hace la comunidad científica, más la evidencia empírica disponible. Así, entonces, llegamos a este nuevo concepto de objetividad en el que las conclusiones a las que llega una comunidad científica o epistémica son objetivas en la medida en que son producto de la crítica intersubjetiva en esa comunidad. El conocimiento, por tanto, es lo que ha sobrevivido a la crítica desde múltiples puntos de vista, y lo subjetivo se transforma en objetivo, no haciendo prevalecer una subjetividad sobre las otras, sino discutiendo entre todos y viendo a ver a qué se lleva. Por eso la comunidad epistémica o científica debe establecer foros públicos para la crítica y cambiar sus creencias y teorías como respuesta a estas según normas públicas compartidas, reconociendo cierta igualdad en la autoridad intelectual de los investigadores según sus virtudes o vicios cognitivos, pero no por su poder o posición social. Bueno, he mantenido, para acabar muy brevemente, cuáles son estas diferencias entre, digamos, las tres teorías dominantes en los estudios feministas de la ciencia, pero sí que coinciden en una cosa, y es en criticar el modelo tradicional de sujeto. El modelo tradicional de sujeto, que es de sujeto que conoce, de persona que conoce, es un sujeto individuo, por lo general masculino, abstracto, atomista. Son individuos genéricos, autosuficientes, que miran desde el punto de vista de Dios, como solemos decir nosotros. Y en cambio, desde los estudios feministas de la ciencia se optan por sujetos situados. Y ahí otra vez vuelven a diferir entre lo que sería el sujeto individual situado o el sujeto colectivo, donde quienes conocen, quienes son sujeto de conocimiento, son los grupos o comunidades, por lo que hemos comentado antes de la concepción de comunidad como resultado de la crítica intersubjetiva dentro de una comunidad epistémica. Y les he puesto a las principales... Y nada más, muchas gracias.